Continuando con los repasos, vamos a ver ahora un tema importantísimo que es urología. Ya, urología tiene 5 preguntas, las 5 preguntas habitualmente son fáciles, así que hay que tenerlas todas buenas sí o sí. Con lo que vamos a ver acá en el repaso, uno debería tener o las 5 o al menos 4 preguntas buenas solo con el repaso, así que por favor, muchísima atención. ¿Ya? Vamos a empezar con un tema que se pregunta siempre, que es la infección del tracto urinario, la ITU. Ahora se pregunta con muchísimo detalle, ¿ya? Así que acuérdense, número 1, que el diagnóstico de ITU se hace con la clínica más el urocultivo, ¿cierto? Y que el tratamiento en general va a depender de qué tipo de ITU sea y aparte si hay embarazo o no. Así que vamos a ver la ITU baja, la pielonefritis y la bacteriuria asintomática, recordando que todas tienen en común que todas tienen un urocultivo positivo, pero la diferencia es la clínica. La ITU baja viene habitualmente con la disuria, orinas de mal olor, turbia, ¿cierto? Puede venir con un poquito de dolor como hipogástrico, con poliaquiuria, nicturia, todos los síntomas de ITU, pero la pielonefritis además se le agrega la fiebre, que es lo más importante, ¿cierto? Y la puño-percusión en la espalda, pero que quede bien claro, la fiebre es lo que hace la diferencia por regla general entre una ITU alta, una pielonefritis y una ITU baja. Y finalmente la bacteriuria asintomática es algo absolutamente asintomática, ¿cierto? Que de hecho en general no se considera una infección en sí, excepto en algunos casos que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ahora, el tratamiento antibiótico va a cambiar según si es que es un adulto común y corriente o bien una mujer embarazada, y vamos a ver aparte después el manejo en los niños. ¿Ya? Así que empecemos con la ITU baja. El tratamiento puede ser con cualquiera de esas 3 familias de antibióticos, con el ciprofloxacino o las quinolonas en general, o con las cefalosporinas de primera o segunda generación vía oral, ¿cierto? Que se dejan en ese caso solamente por 3 días. ¿Ya? Ahora, que quede bien claro, las cefalosporinas de primera generación son el cefadroxilo, la cefalotina, la cefradina, todas las que son cefa algo. La de segunda generación, en cambio, es el cefuroximo el más importante. ¿Ya? Ahora, la nitrofurantoína o la macrodantina, que son lo mismo por si acaso, en este caso se puede dejar también, es un muy buen antibiótico, está subrayado porque es el que viene con menos resistencia actualmente, ¿ya? Pero la diferencia es que debe darse no por 3 días, sino que por 7 días, por un tiempo un poquito más largo. ¿Ya? Aparte de eso, en el embarazo ya no puedo dejar el tratamiento por 3 días, debe ser por 7 días en la ITU baja, y acá no puedo dejarle ni el ciprofloxacino, que las quinolonas están contraindicadas en el embarazo en general, y idealmente tampoco debo dejarle la nitrofurantoína o la macrobantina porque tiene riesgo de malformaciones al inicio del embarazo y tiene riesgo de ictericia neonatal por hemólisis al final del embarazo. Así que ahí serían las cefalosporinas solamente las de elección, y si es que hay alergia o resistencia, bueno, eventualmente sí se podría dejar la nitrofurantoína o la macrobantina, pero solamente si es que no hay un antibiótico más seguro que se pueda utilizar. ¿Ya? O sea, resumen, el embarazo no ciprofloxacino. ¿Ya? Ahora, en el caso de la pielonefritis aguda, en alguien que está sin embarazo, ¿cierto? Se puede usar o el cipro o la cefalosporina, solamente que en vez de dejarse por 3 días, se deja por un tiempo más largo, por 7 a 10 días, ¿ya? En el embarazo, en cambio, se debe hospitalizar, ¿ya? O sea, fíjense, en los adultos las pielonefritis son de manejo ambulatorio, en el embarazo son de manejo hospitalizado sí o sí, porque tiene riesgo de sepsis y de afectación del feto también, de un parto prematuro, por ejemplo, y debe tratarse con cefalosporinas por vía endovenosa, ya sea de primera generación, como la cefazolina, que es lo que recomienda la guía MinSal, o también de tercera generación, como la ceftriaxona, que es un muy buen medicamento también. ¿Ya? Ahora, si es que la pielonefritis en un adulto es grave y viene comprometido de conciencia, choqueado, con falla renal grave o algo así, bueno, igualmente se hospitaliza y se va a manejar con antibióticos endovenosos, por regla general con ceftriaxona, por si acaso. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son las indicaciones de hospitalización? Una pielonefritis que esté en una embarazada o que sea muy grave en alguien que no está embarazada. ¿Ya? Ahora, ¿y se puede usar la nitrofurantoína y se puede usar el moxifloxacino? Bueno, la nitrofurantoína no. ¿Ya? La nitrofurantoína no se concentra bien en los riñones, solamente me sirve para la ITU baja, pero no para la ITU alta. Y el moxifloxacino, si bien cubre muy bien a la Escherichia coli, ¿cierto? No se concentra bien en orina en general, así que no me sirve ni para la ITU alta ni para la ITU baja. O sea, aunque el moxifloxacino es un muy buen antibiótico, que quede bien claro, no sirve para la ITU. ¿Ya? Y la nitrofurantoína, por el contrario, sirve mucho para la ITU, pero solo para la ITU baja, no para la ITU alta. Así que no se confundan con esas cosas, es importante. ¿Ya?
Finalmente, la bacteriuria asintomática, ¿cierto? En el caso de los adultos, ¿cierto? Simplemente se observa porque no se traduce en ningún problema. Es más, la pregunta ahí es ¿y por qué le hicieron un urocultivo si no está indicado hacerle urocultivo a los adultos? Y en el embarazo, en cambio, sí hay que tratarla porque hasta un 30% se transforma después en una pielonefritis aguda y en ese caso hay que manejarla igual que una ITU baja antes de que se complique, y si ya hace una pielonefritis hay que tratarla hospitalizada. Ahí se hace esta pregunta: ¿y los aminoglicósidos en el embarazo se pueden usar? Y la respuesta es sí, se pueden usar. Ya cuando alguna paciente está con una pielonefritis y es resistente a la cefalosporina o bien es alérgica, en particular si es alérgica, ahí uno dice, si bien los aminoglicósidos no deberían usarse en el embarazo, en este caso el riesgo de la ITU es más alto. Ahora, si fuera resistente a la cefalosporina, ahí sería un bicho BLE, así con beta-lactamasa de espectro expandido, y habría que dejarle un carbapenémico por si acaso, pero eso es un tema de otro repaso, ¿ya? Así que, resumen, hay que saber eso perfectamente bien. Ahora, como cosa adicional, lo que apareció más arriba, ¿cierto? En el embarazo está indicada la profilaxis antibiótica durante todo el resto del embarazo si es que tiene 2 o más infecciones de cualquier tipo. Ejemplo, 2 bacteriurias asintomáticas, 2 ITUs bajas o una pielonefritis más una bacteriuria asintomática. Cualquiera de esas cosas va a quedar no solamente con el tratamiento antibiótico del cuadro agudo, sino que va a quedar con los antibióticos durante todo el embarazo, ¿ya? Ahora, hay unos conceptos que son distintos y uno de esos es la piuria aséptica, que no hay que confundirlo con las ITUs, ¿cierto? Que en general viene con la clínica y con el sedimento que está alterado. De hecho, el sedimento hace que venga con una leucocituria o una piuria, ¿cierto? Pero con el urocultivo que está negativo, o sea, una piuria pero que es aséptica, que viene sin una infección demostrada, ¿ya? Y acá lo único importante es hay que descartar que no vaya a ser una tuberculosis, ¿ya? Hay un montón de causas de piuria aséptica, como la enfermedad de Kawasaki, la nefritis intersticial, etc. Pero acuérdense que la tuberculosis es la como más preguntada, así que si les dan algún cuadro de una ITU así media rara con el sedimento alterado y el urocultivo negativo, la conducta es pida exámenes para detección de tuberculosis en orina, como por ejemplo la PCR para tuberculosis, ¿ya? El otro concepto es la cistitis intersticial, ¿ya? Que sepan que tiene mucha clínica, una clínica muy parecida a una ITU baja de manera crónica, por si acaso, con la diferencia que tiene todos los exámenes estrictamente normales, ¿ya? O sea, urocultivo negativo, baciloscopía negativa, y termina finalmente en una como cistoscopía que puede estar o normal o bien mostrar alguna alteración, tal como lo vamos a ver después, ¿ya? O sea, resumen, no me confundan bacteriuria asintomática con la piuria séptica, con la cistitis intersticial, acordándose que el urocultivo está solamente positiva a la bacteriuria asintomática, ¿cierto? Y la piuria aséptica es una cosa totalmente distinta a la cistitis intersticial, ¿ya? Así que ahí lo importante es no confundirse, ¿ya? Vamos ahora con el tema ITU en pediatría. Aquí acuérdense que la clínica y el diagnóstico es muy similar a los adultos, pero se le puso un asterisco ahí porque la forma en que se toma la muestra es distinta. Acuérdense que la muestra de orina en los niños muy chicos, en los que no cooperan todavía, suele ser o con una punción suprapúbica o bien con un sondaje, con sonda Nelaton. Eso sería como lo ideal, ¿ya? Ahora, el tratamiento igual es muy similar, pero evitar el ciprofloxacino, evitar las quinolonas, en el sentido en que podrían afectar el cartílago de crecimiento, ¿ya? Ahora, lo importante en las ITU en pediatría es que deben ser estudiadas. Hay que pedir exámenes para buscar la causa que hay detrás. Y los exámenes habitualmente son esos 3, la eco renal, ¿cierto? La uretrocistografía y la cintigrafía estática, ¿cierto? Que es la DMSA, ¿ya? Ahora, la eco renal se pide siempre, ese es el examen más importante, ¿ya? En cambio, las otras dos, la uretrocistografía y la cintigrafía, solamente se piden cuando la eco está alterada o cuando tengo una ITU febril, o sea, una pielonefritis, ¿cierto? En un niño muy chico, menor de 1 año, ¿ya? Ahí hay que estudiarlo con todos los exámenes de entrada. De lo contrario, repito, solamente la eco en toda la edad pediátrica desde el primer episodio de ITU, eso es lo importante,
¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que muestra cada cosa? La eco renal muestra todas las malformaciones obstructivas porque hay dilatación de la vía urinaria y me muestra además el reflujo vésico ureteral, pero desde el grado 3 hasta el grado 5, ¿ya? O sea, todas las que han producido algo de dilatación, porque el grado 1 y el grado 2 habitualmente no se alcanzan a ver porque no hay dilatación de los uréteres, pero la verdad es que esos dos tienden a resolver, a revertir de manera espontánea, así que no importa tanto, ¿ya? La uretrocistografía es el examen de elección para el reflujo, lo confirma, lo objetiva, ¿cierto? Y finalmente la scintigrafía, si bien no cambia conducta, en agudo me puede ayudar a apoyar el diagnóstico de una pielonefritis aguda, en el sentido en que va a mostrar que una zona de los riñones, ¿cierto?, no capta el contraste de radioisótopos, ¿ya? De manera como más tardía, ¿cierto?, 6 a 12 meses después de haber tenido ya su infección, eventualmente me puede mostrar la formación de una cicatriz renal, ¿ya? Insisto, no son tan importantes la scintigrafía porque no cambia conducta, porque en agudo el diagnóstico de pielonefritis aguda es con el urocultivo más la fiebre, ¿cierto? Y la cicatriz renal no importa que haya una cicatriz o no, sino que lo que importa es si hay una falla renal o no, y eso se ve con el clearance de creatinina, ¿ya? Ahora, en ITU también, en pediatría, también hay indicaciones de profilaxis antibiótica, ¿ya? Que hay que saberlas, que son las tres que están ahí. Una, el estudio que está pendiente, o sea que ya tuvo su ITU, pero todavía no le he pedido la eco o los otros exámenes. Dos, que la resolución de la causa está pendiente, o sea, ya hice el estudio, encontré que tenía una malformación o un reflujo, pero no lo he manejado todavía, así que en ese caso va a quedar con profilaxis igual. Y tres, la ITU recurrente, la que tiene 3 o más episodios en un año, y eso es absolutamente independiente de que el estudio esté totalmente negativo, ¿ya? Ahora, como tema totalmente aparte, de hecho ahí está con 3 líneas de separación porque no tiene nada que ver con ITU en pediatría, ¿ya? La profilaxis de ITU en un paciente con sonda es la técnica estéril al momento de instalar la sonda, ¿ya? Así que acuérdense, no me sirven ni los antibióticos, ni el cambiar la sonda con alguna frecuencia, ni los lavados con suero fisiológico. Lo único es cuando yo instalo una sonda Foley, ¿cierto? Hay que hacerlo con técnica estéril, con un campo estéril, con guantes estériles, con todo estéril, ¿ya? Ahora, si ya estando con la sonda se infecta, ¿ya? Que se infecta porque tiene clínica de ITU, y esto que quede bien claro, la orina turbia en la bolsa de la sonda no es algo que oriente a ITU, ¿ya? Es algo que es muy frecuente en la gente con sonda, así que debe ser que venga con alguna clínica adicional. En ese caso, y yo lo confirmo con el urocultivo, en ese caso yo sí le dejo antibióticos y debo cambiar la sonda, ¿ya? Así que, repito, para evitar la formación de una ITU en alguien con sonda hay que hacer una técnica estéril, y para tratar la ITU que ya se produjo en alguien con sonda hay que cambiar la sonda bajo cobertura antibiótica porque hay que tratar la ITU también, ¿ya? Vamos con el siguiente tema, que es la litiasis urológica. Aquí acuérdense que la litiasis se ve en 3 momentos y cada uno se maneja distinto. En agudo, el cólico renal, ¿cierto? Segundo lugar, el manejo que yo hago con el Pielotac, que es el examen de elección y que me permite ver el cálculo. Y finalmente, la disminución de las recidivas, porque acuérdense que tienden a ser enfermedades genéticas, ¿cierto? Y que se repiten y hay que hacer alguna cosa para evitar esto, ¿ya? El cólico renal es un diagnóstico absolutamente clínico, que todo el mundo se lo sabe, que es este dolor lumbar que se irradia hacia la pared abdominal sin pasar de la línea media y hacia la zona genital, mucho como síntoma neurovegetativo, ¿cierto? Sudoración, náuseas, vómitos, etc. Más la famosa agitación psicomotora que se mueve para un lado y para el otro y que no encuentra ninguna posición que lo alivie, ¿ya? Ahora, una vez que yo hago el diagnóstico clínico, la conducta es el tratamiento sintomático, que de elección se dejan los AINES, ¿cierto? Y se le puede dejar los opiáceos también en el caso de que tenga demasiado dolor, pero acuérdense que se prefieren los AINES porque los opiáceos producen vómito, ¿ya? Y obviamente si es que está con vómito hay que dejarle además antiemético,
¿ya? Respecto al manejo una vez que ya hago el pielo TAC, que acuérdense es una TAC sin contraste, va a depender del tamaño del cálculo, que es lo que voy a hacer, ¿ya? Si tiene menos de 1 centímetro, por regla general se observa y se espera al menos 1 a 2 semanas a que elimine espontáneamente el cálculo, ¿ya? Si es que se elimina bien, si es que no, bueno, hay que sacarlo, ¿ya? Si es que tiene más de 1 centímetro, hay que sacarlo, y la forma en que se saca es moliéndolo con la famosa LEC, la litotripsia extracorpórea, ¿ya? Ahora, si es que está en el tercio inferior, metido adentro de la pelvis, ¿cierto? La LEC no se puede hacer, así que ahí toca hacer algún procedimiento distinto, como la ureteroscopía, ¿ya? Y por si acaso, cuando la LEC falla, se repite la LEC y se vuelve a fallar o no funciona o está contraindicada por alguna razón, se hace algún procedimiento como por ejemplo la ureteroscopía, ¿ya? Y finalmente, acuérdense que los cálculos demasiado grandes, como en los coraliformes, que son los que crecen así muy grandes en la pelvis renal, ahí se operan, ¿cierto? Y la cirugía actual es la nefrolitotomía percutánea. O sea, se entra con una cámara, pero se entra por vía abdominal, ¿cierto? O por vía lumbar. Se busca el cálculo y se lo golpea hasta molerlo, pero de manera directa, y se va aspirando, se va sacando, ¿ya? Ahora, para evitar las recidivas, lo más importante es tomar mucha agua, por si acaso, en el sentido en que se diluye la orina en general y eso aumenta la solubilidad de las sales, ¿cierto? Y evita que haya una precipitación de sales y formación de cristales, ¿ya? Segundo lugar, me sirve alguna dieta. Ejemplo, si es por ácido úrico, una dieta baja en cosas con ácido úrico, baja en carnes, en alcohol, etc. Si es que tengo por oxalato de calcio, una dieta baja en oxalato, ¿cierto? Y ahí hay que buscar cuál es la lista de alimentos con oxalato, ¿ya? Aparte de eso, si tuviese una hipercalciuria, que hay que estudiar si es que hay una hipercalciuria o no, se le puede dejar la hidroclorotiazida, que es un diurético que disminuye la calciuria. Si fuera por ácido úrico, se le podría dejar, por ejemplo, el halopurinol, ¿ya? Y si es que fuera por estruvita, que son los más característicos de los cálculos coraliformes, ¿cierto? En ese caso hay que dejarle antibióticos porque se asocia a ITU. En particular, hay infección por el Proteus mirabilis, por si acaso, pero a ITU en general, ¿ya? Siguiente tema, uropatía obstructiva baja, que se pregunta siempre por si acaso y hay que saber manejarlo bien sin confundirse. Acuérdense que es un diagnóstico absolutamente clínico y se basa por un lado en los síntomas obstructivos y por otro lado los síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos, recordémoslo, ¿cierto? Disminución del calibre del chorro miccional, la latencia, o sea que se demora en empezar a hacer pipí, la disuria de esfuerzo, que tiene que hacer fuerza para poder hacer pipí, la intermitencia, que hay que descansar entre medio y después seguir, y finalmente el goteo terminal, ¿ya? De los síntomas irritativos, ahí los más importantes son la poliaquiuria, la nicturia y la incontinencia urinaria también, ¿ya? Ahora, acuérdense que una vez que alguien tiene este diagnóstico clínico, se va a estudiar con una ecografía vesicoprostática o prostática y vesical, que en general va a ir a buscar si es que hay o no un adenoma prostático, ¿ya? Si es que hay una hiperplasia prostática benigna, esa es la causa más frecuente. Pero en paralelo hay que hacerle el screening del cáncer de próstata, porque eventualmente puede venir con la misma clínica y ser un cáncer, ¿ya? Ahora, una vez que ya lo he estudiado con esta imagen, va a ir al tratamiento, que va a depender en general de los síntomas y del tamaño del adenoma prostático, de la hiperplasia prostática benigna, que es justamente lo que vamos a ver ahora en detalle, ¿ya? El manejo de la hiperplasia prostática benigna o hiperplasia benigna de la próstata, ¿cierto? Es en general la tamsulosina o bien algún otro anti-alfa-1 adrenérgico, o sea, son bloqueadores alfa, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y el finasteride, los inhibidores de la 5-alfa reductasa sirven? Y la respuesta es, sí sirven, no sirven tanto como los bloqueadores alfa-1, así que no son de elección, pero si es que estuvieran contraindicada o con mucho efecto adverso la tamsulosina, se podrían intentar, ¿ya? Ahora, la segunda opción es operarlo, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, ¿ya? Pero esto se hace en general cuando no responde al tratamiento médico, o sea, cuando es refractaria, cuando tiene complicaciones, que hay que conocerlas todas en detalle, ¿cierto? Y cuando tiene en la ecografía un residuo postmiccional mayor a 150 cc, que eso me dice que se va a complicar con una probabilidad muy alta. Ahora, ¿qué es esto del residuo postmiccional? Es que llega con la vejiga llena a hacerse la ecografía prostático-vesical,
vesical y luego de que se la hace, se le pide que vaya al baño y que haga pipí y luego se hace una nueva ecografía y se ve cuánto pipí queda. Lo normal es que quede hasta 50 cc, ¿ya? Así que si que queda más de 50 está alterado y si está más de 150 cc tiene un alto riesgo de complicaciones, así que hay que operarlo, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se opera? ¿Ya? Ahí puede ser de dos formas, con la RTU, la resección transuretral, versus la cirugía abierta, ¿ya? Y acá lo ideal es la RTU porque tiene menos complicaciones, menos efectos adversos, pero en general solo se puede hacer en adenomas que son chicos, debajo de 80, 60 cc, ¿ya? Y cada vez se está aguantando como con adenomas más grandes, en el sentido en que la gente ya lo hace más rápido con algunos medios de fluidos un poco menos hipotónicos, porque acuérdense que el riesgo de la RTU que demora mucho en un adenoma muy grande es que se absorbe el fluido hipotónico que se usa como medio visual y eso me genera una hiponatremia grave, hemólisis, edema cerebral, etc. ¿Ya? Así que repito, existe una cosa que se llama el síndrome post-RTU, que es un edema cerebral que ocurre después de una RTU de larga duración, ¿ya? Así que cuando tiene más de 80 cc se hace una cirugía abierta de la hiperplasia prostática o del adenoma prostático, ¿ya? Entonces, que quede claro, ¿qué hace que yo lo opere o no lo opere? Es las complicaciones, si es que responde al tratamiento o no, y el residuo postmiccional. ¿Qué hace que yo lo opere de manera RTU o abierta? En ese caso es el tamaño del adenoma, ¿ya? Así que no confundan esas dos cosas, ¿ya? Ahora, las complicaciones, recordémoslas, son las que están ahí: hito recurrente, retención urinaria aguda, insuficiencia renal crónica, la hidroureteronefrosis, la hematuria recurrente, ¿cierto? Y la litiasis. Así que cualquiera de esas 6 cosas ya me obliga a operarlo, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa con el APE? Si yo tengo una hiperplasia prostática benigna y el APE está elevado, ¿eso es indicación de cirugía, sí o no? La respuesta es no. Acuérdense que el APE es parte del screening del cáncer de próstata, así que no es indicación de cirugía en sí, es indicación de biopsiar para descartar que no hay un cáncer de próstata. Así que no se confundan las complicaciones con las alteraciones en el screening del cáncer, que son cosas totalmente diferentes, ¿ya? Como tema aparte, quiero ver la estenosis uretral, que acuérdense que es otra de las causas de uropatía obstructiva baja más infrecuente. En general viene con algún antecedente adicional, viene con antecedente de una uretritis. Ejemplo, tuvo una gonorrea hace algunos meses atrás y luego evoluciona con esta clínica. Ya de algún trauma en el periné, ejemplo, era un ciclista, ¿cierto?, de descenso y salta y se golpea en el periné. O bien tiene antecedente de una RTU, o sea, tenía una hiperplasia prostática benigna, se operó con una RTU y algunos meses después recurren los síntomas. O sea, que quede bien claro, la estenosis uretral viene con antecedentes en la clínica. Y es súper importante buscarlos porque si es que están presentes, me cambia el estudio, ya no es la ecografía, sino que es la uretrocistografía, ¿ya? Y me cambia el manejo en el sentido en que toda estenosis uretral se va a manejar con una RTU sí o sí y no me sirve ni el tratamiento médico ni tampoco se hace cirugía abierta, ¿ya? Ahora, hablemos en específico de la retención urinaria aguda. Acuérdense que es un diagnóstico absolutamente clínico, que en general uno dice ahí anuria, o sea, la imposibilidad de hacer pipí, más un globo vesical, más el dolor hipogástrico, que en resumen es globo vesical nomás, porque el globo obviamente es porque no puedo hacer pipí y duele, ¿ya? Y el manejo de la retención urinaria aguda, que quede bien claro, es el instalar una sonda Foley y quedarse con esa sonda Foley hasta que se opere, por si acaso, ¿ya? Ahora, en segunda instancia, la cirugía, porque ya dijimos que la retención urinaria aguda era una de las complicaciones que era indicación de cirugía en la hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Ahora, y la pregunta es, ¿y la cistostomía suprapúbica en qué momento se hacía? Bueno, se hace solamente cuando está contraindicada la sonda Foley, como por ejemplo en una sección uretral, que lo vamos a ver después en un rato más cuando veamos el trauma urológico, ¿cierto? Y también cuando la sonda no pasa. O sea, ejemplo, tengo un paciente con un cáncer, está con una retención urinaria aguda, la conducta es sonda Foley. Si la sonda no pasa, bueno, se intenta con la sonda Foley de nuevo, por si acaso. Y si es que no pasa, bueno, ahí sería la cistostomía. Pero que quede claro, la cistostomía de primera línea solamente se usa en el contexto de una sección uretral, de lo contrario no, ¿ya?
Como tema totalmente aparte, pero porque tiene alguna clínica similar, lo vamos a ver en conjunto, vamos a ver la vejiga neurogénica, ¿ya? Sepan acá que su clínica es similar a la uropatía obstructiva baja y las complicaciones son las mismas, ictus, falla renal, hidroureteronefrosis, ¿cierto? La litiasis, etc. Menos la hematuria, que eso no hay, ¿ya? Ahora, habitualmente viene con algún antecedente que pueda producir algún problema neurológico, ¿cierto? Como la diabetes, que me genera una polineuropatía, ¿cierto? La enfermedad de Parkinson o alguna otra cosa similar, o alguna lesión de la médula, que es lo que con mayor frecuencia se ha preguntado por si acaso, ¿ya? Y lo importante acá es que como diferencia estaría que la ecografía, en vez de ver una vejiga hipertrófica de lucha, como la que se ve en la obstrucción, aquí, por el contrario, me ve una pared muy delgadita, muy fina, con el detrusor que está relajado, ¿cierto? Sin contracciones uterinas, ¿ya? Ahora, acuérdense que el tratamiento de la vejiga neurogénica es el autocateterismo limpio con sonda Nelaton, ¿ya? O sea, ahí recordemos un par de cosas. Número uno, en la retención urinaria aguda se manejaba con sonda Foley. En cambio, en la vejiga neurogénica queda con sonda Nelaton. La diferencia entre ambas es que la sonda Foley se pone con una técnica estéril y viene con un globito al final, con un balón, para que quede puesta ahí a permanencia hasta que se opere. La sonda Nelaton, en cambio, es con técnica limpia, o sea, no estéril, sino que solamente limpia y de manera intermitente, o sea, se pone, después se saca, ¿ya? Solamente se vacía la vejiga, habitualmente como 3 o 4 veces al día, y luego de eso se saca, eso es todo, ¿ya? Ya, el siguiente tema es el cáncer de próstata, que se pregunta por si acaso siempre, ¿ya? Así que hay que saberlo bien, ¿ya? Número uno, acuérdense que el enfrentamiento empieza con una prueba o con unas pruebas de screening, ¿cierto? Que es el antígeno prostático específico, que quede bien claro, es específico de la próstata, pero no del cáncer de próstata. Así que si alguien viene con una clínica de prostatitis aguda, por ejemplo, más el AP por las nubes, eso sigue siendo una prostatitis aguda común y corriente, ¿ya? Más el tacto rectal, y ambos exámenes, el AP y el tacto rectal, se hacen de manera anual, ¿ya? Ahora, acuérdense que en general empieza a los 50 años hasta los 70 años, a menos que tenga antecedentes familiares, que ahí es entre los 40 y los 70 años, o sea, empieza 10 años antes, ¿ya? En el sentido en que hay alguna como asociación familiar, ¿ya? Ahora, su clínica, que no es muy frecuente en el sentido en que habitualmente el diagnóstico se hace con el screening, ¿cierto? Es una clínica ya sea de uropatía obstructiva baja o la clínica de cáncer en general, así baja de peso, dolores óseos, astenia, hipercalcemia, etc., ¿ya? Ahora, el screening va a estar positivo cuando tenga cualquiera de esas 3 cosas que aparecieron ahí, ¿ya? Un tacto rectal que está positivo, un antígeno prostático específico que esté arriba de 4 nanogramos por ml, por si acaso, pero arriba de 4, o bien que tenga una velocidad de AP mayor a 0,75, o sea, que es el AP de ahora menos el AP del año anterior, ¿ya? O sea, ejemplo, si yo les digo, tiene un nódulo en el tacto rectal, ¿ya? Y el AP está en 2, y el año pasado estaba igual en 2, ahí ya tiene el tacto rectal alterado, así que ya está con el screening positivo porque me basta una de las 3 alteraciones para que esté positivo, ¿ya? Ejemplo 2, tenía el AP antes en 3,9 y ahora este año está en 4,1, uno dice el AP está arriba de 4, así que está alterado igual. Y ejemplo 3, el AP antes estaba en 2 y ahora está en 3, uno dice hay una velocidad de AP de 1 mayor a 0,75, así que está alterado también, ¿ya? Así que, repito, cualquiera de las 3 es un screening que está positivo, y ante eso la conducta es la biopsia transrectal, idealmente guiada por eco. O sea, repito, hay que saber cómo se hace el screening y hay que saber que si está alterado hay que ir a biopsiar, ¿ya? Y eso se hace por vía transrectal, ¿ya? Ahora, una vez que ya he confirmado el diagnóstico, que la biopsia me dice tiene un cáncer, hay que etapificar, y ahí lo más importante es el AP, ¿ya? Más la resonancia magnética de pelvis, en el sentido en que hay metástasis habitualmente en los ganglios pélvicos, más una cintigrafía ósea, porque las otras metástasis importantes son las que van a los huesos, en particular a la columna lumbar, ¿ya? Y aquí, acuérdense
que solamente se hace esta cintigrafía si el AP está arriba de 20, ¿ya? En el sentido en que el AP menor a 20 por regla general viene sin metástasis, y segundo lugar cuando hay dolores óseos, ¿ya? O sea, fíjense, el AP no solamente me sirve para el diagnóstico en el screening, sino que en particular me sirve para el pronóstico, en el sentido que si está muy alto seguramente está diseminado, si está bajito en cambio seguramente está localizado, ¿ya? Y el AP además sirve para el seguimiento por si acaso, en el sentido en que después de haberse operado de uno de estos cánceres, el AP negativiza, y si es que se vuelve positivo después con el tiempo es porque hay una recidiva, ¿ya? O sea, sirve para el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento, o sea, sirve mucho, ¿ya? Ahora, el tratamiento del cáncer de próstata por regla general va a depender según si está localizado o metastizado, ¿cierto? Si es que está localizado tengo tres opciones: la cirugía radical, que es el tratamiento habitual; la radioterapia, que es una braquiterapia porque se da desde cerca, ¿cierto? Con el implante de material radiactivo en la próstata; y la observación, ¿ya? Y en general la cirugía radical o la observación dependen de la edad. La cirugía radical se hace en gente más joven, ¿cierto? Con 10 años de esperanza de vida o más, o de otra forma con una edad menor a 70 años. En cambio, la observación se hace en adulto muy mayor, ¿cierto? Habitualmente arriba de 70 o arriba de 75 años, en particular cuando hay una esperanza de vida que es menor a 10 años, ¿ya? Y la radioterapia es una alternativa que me sirve para ambas, por si acaso, ¿ya? En el sentido en que, ejemplo, alguien joven pero con un riesgo quirúrgico muy alto, seguramente se va a manejar con radioterapia. O alguien muy viejo, ¿cierto?, pero que dice que se quiere hacer algún tratamiento igual, seguramente se va a manejar con radioterapia también, ¿ya? Ahora, si está con metástasis, solamente me sirve la hormonoterapia, que habitualmente es con análogos de la GnRH, aunque puede ser también con bloqueadores de la GnRH, ya que es la hormona liberadora de gonadotropina, ¿ya? Ahora, que quede bien claro, me da lo mismo cuántas metástasis tengan, el tratamiento no es solamente el tratamiento paliativo, sino que es más la hormonoterapia, porque es un cáncer hormonosensible, ¿ya? El siguiente tema, la hematuria. Aquí acuérdense que la misma clínica me puede ayudar como un poquito a identificar como el sitio de sangrado, si es que es una hematuria inicial, o sea que sale muy rojo el pipí al principio pero luego se vuelve amarillo, ¿cierto? En ese caso seguramente está en la uretra, ¿ya? Si es que es terminal, o sea el pipí estaba más claro al principio y muy rojo al final, ahí seguramente es un problema de la vejiga, ejemplo un cáncer de vejiga o una cistitis, ¿ya? Y cuando es continua, que sale igual de rojo al principio como al final, en ese caso seguramente es un sangramiento más alto del uréter o de los riñones, ¿ya? Ahora, el estudio de la hematuria sigue un orden, y acuérdense que empieza con el sedimento de orina más el urocultivo, en el sentido en que esto me sirve al menos para ver algunas otras causas, como por ejemplo, si es que hay una hematuria dismórfica, uno dice esta es una glomerulonefritis aguda y hay que hacer todo el manejo de nefrología, ¿cierto? Y por el otro lado, si es que me muestra una piuria, una bacteriuria y el urocultivo está positivo, eso es diagnóstico de ITU, porque acuérdense que la ITU es de las causas más frecuentes de hematuria que hay, aunque, que quede esto bien claro, generalmente viene con otros síntomas aparte de la sola hematuria, ¿ya? Pero, repito, el estudio de la hematuria empieza con un sedimento para descartar estas otras causas y además para confirmar que haya una hematuria real y que no haya sido, por ejemplo, contaminación con fluido menstrual, ¿ya? Segundo lugar, si es que eso está normal, si es que no encuentro ahí la causa, si es que solamente veo la hematuria no dismórfica, en ese caso sigo con una imagen, ¿ya? Y de elección es la ecografía, aunque si se sospecha un cáncer se puede usar el urotac, ¿ya? ¿Qué es un urotac? Es un TAC que además viene con un medio de contraste endovenoso que se excreta por vía urinaria y que me dibuja la vía urinaria, ¿ya? Se parece un poco a las pilografías de eliminación antiguas, pero repito, es un TAC con un contraste especial que me sirve en particular para buscar el cáncer y eventualmente para encontrar las litiasis también, ¿ya? Así que la eco o el urotac me sirven para ver estas dos cosas, si es que hay cálculos, si es que hay cáncer, ¿ya? Si es que sigo sin encontrar la causa, en ese caso debo ir a la cistoscopía, ¿cierto? Más la biopsia, en particular para buscar el cáncer de vejiga, ¿ya? Ahora, esto es muy importante. En general, cuando se pregunta una hematuria sola, sin nada más en un adulto mayor, se está preguntando un cáncer de vejiga, ¿ya?
Y el estudio del cáncer de vejiga y el diagnóstico es con la citoscopía y la biopsia. Pero hay que respetar el orden. O sea, si yo les digo a alguien fumador con cara de cáncer de vejiga y con clínica de cáncer de vejiga, el examen inicial es sedimento más urocultivo. Si no encontré nada, bueno, una imagen, el urotac. Y finalmente la citoscopía va como el examen final porque es invasivo, ¿ya? Ahora, el manejo del cáncer de vejiga hay que saberlo y depende si es que invade o no invade el detrusor. Si es que no lo invade, se va a manejar por vía cistoscópica con una RTU, con una resección transuretral, ¿ya? Más las instilaciones con la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, y aquí acuérdense que es para evitar las recidivas, ¿ya? Por el contrario, si es que ya invade el detrusor, ahí ya está más avanzado, ¿cierto? Y se hace el manejo general del cáncer, ¿cierto? Que suele ser la cistectomía radical, porque acuérdense que en urología todo es radical, nefrectomía radical, la prostatectomía radical, la orquiectomía radical y la cistectomía radical, ¿ya? Todo el manejo del cáncer en general es una cirugía radical, ¿ya? Más eventualmente la quimio o la radioterapia o el tratamiento paliativo si está muy como avanzado. Así que, repito, ¿qué es lo que determina el pronóstico en el cáncer de vejiga? La invasión del detrusor, como invasión de la capa muscular, ¿ya? El siguiente tema es el tumor renal y el cáncer renal, que aquí hay que saber bien el orden, es relativamente sencillo. Acuérdense que su clínica por regla general es asintomática, es simplemente un hallazgo en alguna de las imágenes, ¿ya? O bien puede venir con esa triada que es la más característica, que es hematuria, fiebre y masa, ¿ya? Así que hematuria más una masa abdominal, ¿cierto? Eso me están preguntando un cáncer renal. Ahora, acuérdense que si es alguien joven con una masa bilateral más hematuria, eso es un riñón poliquístico, ¿ya? Pero un adulto mayor con una masa en un solo lado, eso es un cáncer renal, ¿ya? Acuérdense que un niño con eso es un tumor de Wilms, ¿ya? Ahora, el cáncer renal es muy bueno para hacer síndromes paraneoplásicos y muchas veces se pregunta con ello. Ya dijimos, puede venir con fiebre, puede venir con hepatitis, que es el famoso síndrome de Stauffer. Así que si le dicen alguien tiene hematuria, fiebre y hepatitis más una masa, es un cáncer renal, ¿ya? Puede hacer trombosis venosa profunda y TEP, hipercalcemia, etcétera. Aunque esas dos cosas, ¿cierto? La hipercalcemia y la trombofilia se ven en cualquier tipo de cáncer, ¿ya? Ahora, repito, si es que es un niño, acuérdense del famoso tumor de Wilms, que simplemente hay que saber que existe, que es un cáncer, aunque puede responder a la cirugía y a la quimioterapia relativamente bien, así que hay que saber sospecharlo y hay que saber manejarlo a tiempo, ¿ya? Ahora, la forma en que uno estudia un cáncer renal, ya sea que tenía clínica o ya sea que lo encontré en algún examen, es empezar con una ecografía, ¿ya? Si la ecografía me dice que era un tumor un tumor quístico, ¿ya? Uno dice, esto no es un cáncer, esto en verdad es un quiste simple y simplemente hay que observarlo porque los quistes simples no tienen ninguna importancia. Ahora, si tiene 100 quistes simples, es un riñón poliquístico y hay que derivarlo al nefrólogo, pero si es que tiene uno o si es que tiene dos, eso es algo totalmente normal, por si acaso, ¿ya? Si es que en cambio es sólido, me da lo mismo, yo asumo que eso es un cáncer, no hay siquiera por qué biopsiarlo, porque un tumor renal sólido es un cáncer hasta que se muestre lo contrario, ¿ya? Así que la conducta ahí sería hacer un ATAC, pero solamente para etapificar y luego hacer la cirugía, porque no me sirve ni la quimioterapia ni la radioterapia en el cáncer renal, ¿ya? Así que, resumen, de la eco va a la cirugía y solamente se hace un ataque entre medio para etapificar, para ver que no haya como adenopatías metastásicas por todas partes, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de cirugía se hace? Depende del tamaño. Si es un tumor que es pequeño, menor a 7 centímetros, en ese caso se hace una nefrectomía parcial, una cirugía parcial. Si es que en cambio es un tumor grande o bien que está en el hilio, ¿ya? O sea que sea mayor o igual a 7 centímetros, en ese caso se hace la nefrectomía radical, ¿ya? Si está con una adenopatía en el hilio, eventualmente se opera. Si está lleno de adenopatías por todas partes, como no me sirve ni la quimio ni la radio, solamente me queda el tratamiento paliativo, ¿ya? Finalmente, como tema aparte, pero que se relaciona, es el cáncer de pelvis renal. En este caso, acuérdense que el tratamiento no es una nefrectomía común y corriente, sino que una nefroureterectomía. Porque al igual que el cáncer de vejiga, ¿cierto? Que son de urotelio, se puede sembrar a lo largo de la vía urinaria. Así que aunque esté en la pelvis arriba, eso puede avanzar por el uréter hasta abajo, así que hay que sacarlo completo, ¿ya? Siguiente tema, tumor testicular, ¿ya? Esto es muy simple, hay que saberlo bien,
¿ya? Habitualmente su clínica es absolutamente asintomática y simplemente es un hallazgo que el paciente se examinó y se encontró que tenía algo raro en un testículo, ¿ya? Aunque también puede ser que se haya golpeado y que por eso se examinó, así que es frecuente que venga con el antecedente del trauma, ¿ya? Ahora, como cosa adicional, sepan que en el caso del coriocarcinoma en particular, y se los menciono porque se ha preguntado en el UNACOM, puede venir con la HCG muy alta y eso puede generar una ginecomastia, ¿ya? Así que tumor testicular más ginecomastia es un cáncer de testículo, en específico es un coriocarcinoma, ¿ya? Bueno, sigamos. Si yo tengo clínica, la forma de ver los testículos es con la ecografía y luego de la ecografía ahí voy a ver inmediatamente si es un tumor quístico, que en ese caso se asume que es algo benigno, ejemplo un quiste del epidídimo, un quiste del Hydatidis de Morganini, un quiste del mesonefro o de lo que sea, que son todos benignos y se observa, a menos que tenga mucho dolor, que se infecte, que le pase algo, que ahí eventualmente sí se opera, pero de lo contrario simplemente se observa, ¿ya? Si es que es sólido, en cambio, uno asume que es un cáncer y va directamente a la cirugía radical. Así que quede bien claro, la sola eco diciéndome que tiene un tumor sólido en el testículo ya me obliga a sacar ese testículo de manera radical, o sea, por vía inguinal y se saca junto con el conducto espermático, ¿ya? Ahora, luego de eso se manda a biopsia, pero que quede bien claro, la biopsia mínima del testículo es el testículo entero, ¿ya? Igual que en la vesícula y que en las amígdalas, que la biopsia mínima de una vesícula es la vesícula completa y la biopsia mínima de una amígdala son las 2 amígdalas, por si acaso, ¿ya? Ahora, en la biopsia esto me va a mostrar si es que es un seminoma o bien si es que es un tumor no seminoma como el teratoma maligno, el coriocarcinoma y el carcinoma embrionario, ¿ya? Y lo importante acá es que además se pide un ATAC para etapificar que me muestra si es que está localizado, o sea, si es que no hay metástasis en el retroperitoneo o bien me muestra si es que tiene metástasis, que repito, habitualmente metastiza hacia el retroperitoneo en el sentido en que el drenaje linfático va hacia esos ganglios y con eso, dependiendo si es un seminoma o un no seminoma y si es que está localizado o metastizado, con eso yo puedo decidir el tratamiento, ¿ya? En general, el seminoma localizado se va a tratar con una radioterapia en el retroperitoneo para evitar que haya una recidiva ahí, ¿ya? Y en el caso del no seminoma localizado se va a hacer una linfadenectomía lumboaórtica, que acuérdense que es una cirugía en la cual yo le saco los ganglios de la zona lumboaórtica. O sea, en resumen, se resecan los ganglios del retroperitoneo, que es donde habitualmente metastiza, ¿ya? Si es que estuviera en cambio con metástasis, o sea, si es que la TAC ve las adenopatías, en ambos casos se van a manejar con quimioterapia, aunque hay que saber que la quimioterapia del seminoma es distinta a la quimioterapia del no seminoma, ¿ya? Ahora, los marcadores no los mencionamos hasta ahora en ningún momento porque por regla general no cambian conducta, no me sirven mucho, ya solamente me permiten tener como una idea general. Acuérdense que es la alfa-fetoproteína y la HCG son los dos marcadores más importantes, más la LDH que si está muy como elevada me sugiere diseminación, metástasis, pero es muy inespecífica, ¿ya? La única excepción acá es que si tiene una alfa-fetoproteína, por regla general, si es que está muy elevada, uno asume que es un no seminoma. Aunque la guía MinSal no toma en cuenta eso, las recomendaciones internacionales en general sí dicen esto, que aunque la biopsia me diga que sí es un seminoma, si tiene una alfa-fetoproteína elevadísima, así arriba de 100, uno dice esto es un no seminoma y si es que estuviera localizado, por ejemplo, en vez de manejarlo con la radioterapia, lo manejaríamos con la LALA, ¿ya? Finalmente, una excepción, el teratoma maligno ya solamente puede manejarse con cirugía y no me sirve ni la quimio ni la radioterapia y en ese sentido se parece un poco al carcinoma de células renales, al cáncer de riñón, ¿ya? En el sentido en que igualmente solamente sirve la cirugía. Y el último tema, vamos a ver el trauma urológico, ¿ya? Acá lo importante es no confundir el trauma renal con el trauma de uretra, con el trauma vesical de la vejiga urinaria, ¿cierto? Y el tumor testicular. Sepan que tienen en común en que son algo traumático, ¿cierto? Pero tienen una clínica que es distinta, un mecanismo traumático distinto, un examen como para estudiarlos que es diferente y finalmente un tratamiento que también es diferente. Así que lo más importante es no confundir uno con el otro,
¿ya? El trauma renal, el mecanismo con el que se produce habitualmente es un traumatismo lumbar, ¿ya? Y su clínica, su síntoma es la hematuria, o sea, el pipí con sangre, ¿ya? La forma en que se estudia es con un ATAC con contraste y dependiendo cómo vea el riñón, se va a simplemente observar si es que hay solamente una contusión o bien se va a operar si es que hay alguna laceración o algún daño un poquito más grave. Ahora, esta cirugía va a ser reparativa si es que está no tan terrible, ¿cierto? O bien va a ser resectiva si es que ya está demasiado destruido como la vía urinaria, el riñón, etc. ¿Ya? En el caso de la sección de uretra, del traumatismo uretral, acuérdense que el mecanismo habitualmente es una fractura de pelvis, ¿ya? Y el síntoma no es hematuria, porque viene sin pipí, sino que es una uretrorragia, o sea, sangre sola saliendo por la uretra. Finalmente, habíamos visto antes que podía venir con síntomas de retención urinaria aguda, en el sentido en que al cortarse la uretra, obviamente no puede hacer pipí, y que en este caso estaba absolutamente contraindicada la sonda Foley y por el contrario era indicación de cistostomía, ¿ya? Como síntoma adicional se ha mencionado que en el tacto rectal se puede ascender la próstata. Y acuérdense que toda fractura de pelvis hay que hacerle un tacto rectal para ver que no haya sido una fractura expuesta hacia el recto, ¿ya? Y un tacto vaginal además si la paciente es mujer. Ahora, la forma en que se estudia una sección de uretra es con la uretrocistografía. Fíjense, el examen es diferente. Y finalmente, obviamente, si la uretra se cortó, hay que repararla quirúrgicamente. Así que es de manejo quirúrgico, ¿ya? Respecto al trauma vesical, acuérdense que el mecanismo es un trauma abdominal con la vejiga llena, que eso hace que la vejiga se rompa, por si acaso, ¿ya? Su síntoma puede ser hematuria, en el caso de que sea una simple contusión, o bien puede ser una anuria sin globo vesical, en el caso de que sea un estallido, que es lo más preguntable en este caso, ¿ya? Así que quede bien claro. ¿Cuál es la clínica de un estallido vesical? Tiene un trauma abdominal y ya no hace más pipí, sino que hay clínica de insuficiencia renal y obviamente sin globo vesical porque la vejiga está desinflada porque está rota, ¿ya? Ahora, el examen sí es el mismo de la sección de uretra, ¿cierto? Es la uretrocistografía, con la diferencia que en vez de mostrar algún problema en la uretra, ¿cierto? Ve que llega todo el medio de contraste hasta la vejiga y de ahí se sale, se extravasa, ¿cierto? Se sale por la perforación que se produjo en la vejiga, ¿ya? Y finalmente, obviamente, si es que la vejiga se rompió, hay que operarla, hay que repararla. Ahora, ahí está con signo de interrogación porque si fuera solamente una contusión de la vejiga sin una perforación, sin una laceración, ¿cierto? En ese caso se puede manejar simplemente con observación, ¿ya? Y lo último, el trauma testicular. El mecanismo obviamente es un traumatismo en el escroto, ¿cierto? Su clínica es bien obvia: dolor, aumento de volumen, cara de espanto, ¿cierto? Y el manejo va a ser obviamente con la ecografía, que es la forma en que uno puede explorar bien a los testículos y se va o a observar o a operar igualmente como en el trauma renal, dependiendo del grado de daño que haya en el testículo. Si es que está bien, eventualmente se observa; si es que está con algo reparable, se repara; y si ya está demasiado mal, se remueve y se instala una prótesis, ¿ya? Así que ese fue este repaso de urología. Apréndanselo de memoria, por favor, y que les vaya súper bien en el examen. Así que estudien harto en esta recta final, ¿ya? Un abrazo, que les vaya bien.